Bien, rápidamente nos ponemos ahí en la autopista de la palabra, de la edificación. Recuerde el marco de nuestro tema, la realidad del reino de los cielos. Estamos hace unos domingos, ya creo que completamos el domingo 13, 14, algo así, de estar en los procesos divinos. En el marco de la realidad del reino de los cielos estamos viendo los procesos de Dios. Y en ese tema, hace unos domingos atrás hablamos de algunos principios que acompañan los procesos, algunas cosas a tener en cuenta, ¿no? Hablamos de los enemigos, que no los escogemos, pero sí los amigos, y en esa medida escoger al mejor de todos, nuestro Señor. Hablamos del vaciamiento, que es el proceso a través del cual Dios quita todo aquello que a mí me da como estabilidad, todo aquello en lo que yo personalmente descanso, y el Señor quita eso para decirme: tú dependes de mí, no de la que está a tu alrededor. También vimos las cuevas como ese laboratorio divino de nuestra transformación, como a veces esos escenarios de soledad, de oscuridad, terminan siendo laboratorios donde Dios hace su mejor trabajo en nosotros. Y el domingo pasado hablamos de convicciones. Y hablábamos de la importancia de cultivar convicciones a diferencia de las creencias. Y otra vez, no es que esté mal tener creencias. Está mal cuando solo tengo creencias. Porque otra vez, incluso las doctrinas se reformulan. Uno puede en determinado momento creer algo y después darse cuenta que estaba equivocado y reformular lo que cree, y está bien, eso no es ningún problema. Pero cuando tú tienes una convicción te sostiene. Una convicción, no importa que todo cambie a tu alrededor, tú estás sostenido por una convicción. Y eso fue lo que el Señor puntualizaba a través de su palabra el domingo pasado. Bien, vamos al primer libro de Samuel, el capítulo 25. Y otra vez, hoy quiero hablar de algo que está muy ligado a una situación dentro de nosotros mismos. Y es una de las cosas que Dios todo el tiempo hace a través de su proceso en nosotros. Pero a mí me da la impresión que desestimamos, como que no le prestamos atención a eso. Es más, usamos expresiones como: sí, yo sé que el Señor quiere eso, pero es que yo he sido así toda la vida. Ahora usted se va a dar cuenta de qué vamos a hablar. Capítulo 25, vamos a leer unos versículos. La gran mayoría de la exposición hoy vamos a estar leyendo el texto. Es un pasaje extenso, es una historia en la vida de David, y ahí está la riqueza de todo lo que vamos a tratar de atesorar en esta mañana. ¿Listos? Murió Samuel, capítulo 25. Y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto en Parán. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su esposa Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caled. Una mujer hermosa e inteligente, un hombre áspero y duro. Bueno, eso es bastante frecuente, ¿cierto? Mujeres hermosas, inteligentes, y al lado de hombres ásperos, duros, así como... Bueno, pero volvamos al texto mejor. No sea que nos metamos en líos aquí con esto. Verso 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo lo que tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni le faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel.
Pregunta a tus criados, ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia a tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Bueno, no sabía quién es, pero conocía hasta el nombre del papá, ¿cierto? ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Y escuche. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Dejemos ahí. La historia, seguramente usted la había leído ya en muchas otras ocasiones, pero observe, en nuestra charla anterior apreciamos la profunda convicción que hay en el corazón de David acerca de su postura frente a la autoridad y a aquel que Dios ha ungido. Recuerda, una de las declaraciones contundentes de David es: no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Nunca levantaré mi mano ni contra una autoridad ni contra alguien que Dios haya ungido. La acción contra Saúl, o sea, si David se levanta contra Saúl, hubiese sido, digamos, o por lo menos hubiera sido visto como algo justificado. Este tipo me está persiguiendo, yo no le he hecho nada. Y como veíamos el domingo pasado, el hecho de que entrara a la cueva solo, desarmado, completamente vulnerable, parecía como si Dios se lo hubiera servido en bandeja de plata, ¿no? Ahí está, mira, ese es tu enemigo, ahí lo tienes, acaba con él, ¿cierto? Pero ahora, la circunstancia que David vive es algo diferente, y este desafío que enfrenta toma otro matiz. En el último verso que leímos, el verso 13, vemos a un David lleno de rabia, con un impulso incontrolable de venganza, y toma 400 de sus hombres y que están incluso dispuestos a, bajo sus órdenes, acabar con Nabal y con todo lo que hay en la casa de él. O sea, aquí está David así como a punto de explotar. Este tipo que se cree, y le bastó con hacer una seña y 400 hombres estaban dispuestos a ir con él. Todo por el trato humillante y despectivo frente a un pedido amable e incluso justo. ¿Qué era lo que sucedía? David y sus hombres se convirtieron como una especie de justicieros. Ellos cuidaban las aldeas, las ciudades, todo lo que había alrededor, los hacendados. Ellos cuidaban sus bienes y todo lo demás. Los defendían. ¿De quiénes? De las invasiones enemigas, de asaltadores, de todo el peligro. Entonces, de alguna forma, estos hacendados, estas ciudades, les brindaban a David y a sus hombres comida y todo lo demás, como una especie de contraprestación, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el tema para hoy? Hoy quiero que reflexionemos un poco en uno de esos sentimientos que surge como un volcán en erupción de un momento a otro. La ira. Ese
esas reacciones impulsivas que finalmente pueden dañarnos. Porque observe esto, esta ira de David está acompañada con un impulso, con un deseo, con una sed de venganza. Y es aquí donde eso se torna una reacción incontrolable. Hay un volcán que parece haber puesto ahí todo listo para explotar. Y otra vez, muchos de los procesos de Dios en nuestra vida tienen que ver con tratar, con poner bajo control este tipo de reacciones. Que vuelvo y digo, surgen en algunos momentos, y cuando surgen, en vez de asumir que hemos hecho algo malo, ¿qué es lo que casi siempre hacemos? Nos justificamos. No, pero es que tampoco, es que mire cómo me trató. Mire lo que dijo, mire esa situación, es que mire esa injusticia, ¿cierto? Entonces siempre nos justificamos en vez de asumirlo como algo que Dios quiere poner bajo control. Y muchas de estas acciones impulsivas terminan manchando para siempre nuestra hoja de vida y retrasando, paralizando muchos de los procesos que Dios está tratando con nosotros. Podríamos ilustrarlo esto de muchas maneras. Una jornada recreativa, deportiva, de un grupo de amigos que de pronto termina en un enfrentamiento verbal, incluso hasta físico, por una reacción incontrolable que es desproporcionada con relación al incidente. Sí, de pronto hubo un choque, una fricción, pero la reacción termina siendo, y terminan agrediéndose, golpeándose y todo lo demás. Una fricción en medio del tráfico. ¿Cuántas veces no hemos visto que un incidente de tráfico termina desatando una tragedia? Y alguien se baja y termina quitándole la vida al otro. Esta semana, por ejemplo, en pleno centro de la ciudad, una mujer dedicada a las ventas callejeras, en una discusión con una persona por una deuda de 10,000 pesos, sacó un cuchillo y le quitó la vida ahí, sin más ni más. Están discutiendo, no sé, y de pronto saca un cuchillo y le da en el cuello, y por una reacción airada que otra vez termina teniendo consecuencias tan gigantescas frente a lo insignificante del incidente. Y lastimosamente reacciones de esta naturaleza son más recurrentes de lo que quisiéramos. Y como les decía hace un momento, las justificamos tanto que terminan siendo como normales. Yo no soy así, pero es que a veces, usted sabe, uno explota, ¿cierto? Y estas son las cosas que precisamente Dios quiere tratar con nosotros en medio de los procesos. ¿Sabes por qué? Porque el énfasis del proceso de Dios en nosotros no tiene que ver con tu reacción, tiene que ver con tu carácter. Tiene que ver con tu carácter. Que nuestro impulso e incontrolable carácter sea mudado por el carácter de Cristo. De eso se trata. No es que yo justifico el asunto, es que yo soy así. Es que, mira, yo fui criado así, es que esto y lo otro. No, sí, tú eres así. Pero es que lo que Dios pretende hacer con el proceso es arrancar, anonadar, quitar tu carácter y poner en ti el carácter de Cristo. De eso se trata. Porque si reacciones justificadas de esa naturaleza todavía siguen surgiendo en nosotros, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Escuche, no podemos señalar y condenar a Saúl por su airada sed de venganza contra David, pero aplaudir a David por lo que quiere hacer con Nabal.
¿Ves? Porque estamos señalando a Saúl. Oye, este tipo cómo le ocurre, y se la montó a David, lo persigue, lo quiere matar y no sé qué, y no estamos de acuerdo. Pero ahora surge de David en una reacción también airada, con una sed desenfrenada de venganza. Escúchame, muchas de nuestras acciones las justificamos desde nuestra humanidad. Pues que entienda, yo soy humano, o sea, pues sí, yo soy cristiano y todo lo demás, pero también soy humano, ¿no? ¿Por qué no ponerlas bajo control por razón de nuestra espiritualidad? Repito, todo queremos justificarlo desde nuestra humanidad. ¿Por qué no intentamos ponerlo bajo control desde nuestra espiritualidad? Hemos recibido vida eterna. Somos participantes de la naturaleza divina. Sí, también tenemos una naturaleza carnal. Entonces, ¿por qué en vez de decir, es que yo soy carnal, yo tengo una naturaleza carnal? ¿Por qué no nos vamos al otro sitio y decimos, pero yo soy participante de la naturaleza divina, yo tengo vida eterna? Y tratar de justificar nuestras reacciones desde acá, no desde acá. Y escúchame, en vez de decir es que yo soy carnal y por eso reacciono así, ¿por qué no decir es que yo me contengo porque soy un hijo de Dios? Esos hábitos nocivos que se manifiestan en forma exterior y que generaron una dependencia en el pasado. Por ejemplo, alguno tenía una tendencia a tomar, por ejemplo. Entonces fue alcanzado por la gracia del Señor y ese hábito que se manifestaba exteriormente lo dejó. Ya él era un alcohólico, no sé qué, y ya no, el Señor. Pero a veces esos impulsos interiores son más difíciles de erradicar. Sí, estos hábitos exteriores uno los dejó. No, yo iba a tales lugares, ya no voy. No, yo hacía tal cosa, ya no lo hago. Da la impresión de que muchos el proceso de Dios solo tuviera que ver con las cosas exteriores. Pero reitero, el proceso de Dios con nosotros se centra prioritariamente en nuestro carácter. La ira es una reacción aprendida en la cual uno se comporta de la manera como no quisiera. Porque después de que todo pasa uno dice, ¿yo por qué dije eso? ¿Cierto? ¿Yo por qué le grité todas esas cosas? ¿Yo por qué reaccioné de esa manera? ¿Yo por qué esto y lo otro? Leía a alguien que mencionaba que la ira extrema es una forma de locura. Y tiene mucho sentido, porque usted no está de acuerdo cuando no está al control de su conducta. Usted no está de acuerdo cuando no está al control de su conducta. Por consiguiente, cuando usted está airado y fuera de control, está momentáneamente loco. Y uno de los grandes desafíos de los procesos divinos es permitirle a Dios que asuma el control de todo y en todo, incluyendo esos impulsos interiores que nos cuesta trabajo controlar. Ahora, volvamos un momentico al relato. David y sus hombres, como les decía hace un momento, son una especie de protectores en todos los campos de Judá y a sus alrededores, y van ante uno de los hacendados que han protegido a sus hombres, han protegido su ganado, a pedirles, es más, David comanda una especie de ejército no oficial que deambula por todos esos parajes ofreciendo protección, ¿cierto? Y Nabal ha sido uno de los beneficiados. David no le impone un impuesto o un pago como contraprestación a su servicio, sino que acude a su generosidad. Manda a unos chicos que le digan, mira, esto,
tu siervo David pide que si puedes darle algo, ¿cierto? Para él y sus hombres. Pero para sorpresa de ellos, la reacción no solo fue inesperada, sino incluso agresiva. Las expresiones de Nabal son de menosprecio. Las expresiones de Nabal son de señalamiento. Su negativa está acompañada de prejuicio y de crueldad. Y la reacción de David no se hizo esperar. Mire otra vez el verso 13. Observe, porque aquí este verso 13 es como el punto de toda nuestra, el centro, el ombligo de nuestra reflexión en esta mañana. Escuche. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres. Y dejaron 200 en el bagaje. 400 hombres contagiados de la ira de su líder. Quizás uno podría cruzarse en el camino de David ese día y tratar de hacerlo entrar en razón, ¿cierto? ¿Qué le diría usted a David si se lo hubiera encontrado ese día ahí, saliendo ahí con sus hombres? David, hermano, ¿qué te está pasando? Solo un capítulo atrás le enseñaste a tus hombres cómo esperar en el Señor y dejar que Él se encargara de la venganza. ¿Eso no fue lo que le enseñó David a sus hombres? Cuando todos estaban como locos por acabar con Saúl, déjenmelo a mí, déjenmelo a mí. David dijo: nadie toca a ese hombre, Dios se encarga de él, punto. Pero ahora es David el que está diciendo: vamos y acabemos con Nabal y con toda su casa y con todo lo que tiene. Hace solo un capítulo atrás, David, te negaste a levantar tu mano contra el más encarnizado de tus enemigos. Uno leía el capítulo 24 y se sentía avergonzado, como con pena ajena. Dios mío, este David tan impresionante. Y uno que a veces una persona se le cruza y uno ya le dan ganas como de caerle encima. Y este David tan ecuánime, tan lleno de control y todo lo demás. Pero ahora ese dominio propio de David como que se atomizó. Y solo unas palabras insultantes de un hombre necio bastaron para que, como un volcán, este hombre estuviera a punto de explotar. Vamos a aprender algunas consideraciones en el texto con relación a esto de las reacciones airadas, esos deseos de venganza que a veces nos invaden, esos pensamientos como que: Señor, manda un rayo ahora, y no, esos hijos del trueno que a veces somos. ¿Qué podemos aprender de este pasaje en algo tan vital dentro de los procesos de Dios en nosotros? Y quiero básicamente puntualizar 3 cosas que aprecio en el texto. La primera de ellas, escúchame: no podemos controlar lo que otros digan o hagan, pero sí nuestra respuesta. Sí nuestra respuesta. Yo no puedo controlar que alguien se pare a decir sandeces de mí o de mi familia, o que diga esto y lo otro, o que en medio de un encuentro me insulte y me grite y todo lo demás. O sea, yo no puedo controlar eso. Lo que sí puedo controlar es mi respuesta. Esa sí me toca a mí. David no podía controlar todo lo que salió de los labios de Nabal. Todas esas expresiones hirientes, despectivas. ¿Quién es ese tipo? El hijo de Isaí. ¿Quién es ese hombre? Ese que se escapó de su amo y no sé qué, y esto y lo otro. Ese que es un fugitivo y no. O sea, tanto juicio, tanto menosprecio en las palabras de Nabal. David no podía controlar eso. Por eso el gran desafío es cederle a Dios el control de nuestras reacciones. David podía argumentar y tenía todo el derecho.
No había ninguna razón para que Nabal lo tratara de esa manera, sobre todo cuando ni se conocían personalmente. Con una negativa hubiera sido suficiente. No, mire, yo no voy a donar para esa causa, ya. Pero otra vez, es todo lo que dice, es todo lo que expresa este hombre. Y quizás pensando en el episodio anterior, David podría decir, pero es que ese no es el rey, Saúl era el rey. Ese no es ningún ungido de Jehová. Yo escuché cuando las historias que hablaban que Saúl fue ungido y todo lo demás. Yo solo lo he tratado bien. Yo lo he cuidado a él y a sus bienes y a sus criados. Y ahora, sin saber quién soy yo, dice todas esas sandeces y todo ese tipo de expresiones hirientes. Maltrató a mis hombres. Y le he puesto la figura del volcán, ¿no? Estaba leyendo un poquito sobre esto y las erupciones volcánicas, todo esto que se forma en el vientre del volcán, lo que llaman el magma, ¿cierto? Que comienza a derretir todo ahí y llega un momento en que eso empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y ya, la presión es tanta que eso genera la salida de todo eso, la erupción de todo eso, y esa magma se convierte en lava que sale y arrasa con todo lo que encuentra a su alrededor. Y así encontramos a David en ese texto. Es como que todo eso está ahí ya listo, a punto de explotar. Y entonces uno piensa, si uno tiene la imagen de lo que hay al interior de un volcán de estos que está a punto de hacer erupción, la pregunta sería, ¿hay forma de enfriar el magma? ¿Habrá alguna manera de enfriar eso para que no explote? ¿Se puede acaso enfriar el interior de un volcán para evitar una tragedia? Volvamos a la historia. Capítulo 25, verso 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal. Aparece un tercer personaje. Ya conocíamos a Nabal, pues David, que es nuestro protagonista, y aparece la esposa de este hombre, la que nos habían dicho que ella era entendida y hermosa, pero que el hombre, bueno, ustedes ya saben, ¿cierto? Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Nunca nos han tratado mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Esta es la descripción que uno de sus propios empleados, de sus criados, ¿cierto? Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todos en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. ¿Por qué no declaró nada a su marido? El texto mismo nos lo aclaró. Porque con ese tipo es mejor no. O sea, en este momento es mejor no hablar. Bueno, ahorita les menciono algo con relación a eso. ¿De dónde vamos? Versículo 21. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho:
Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado en todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. O sea, David está bravo. El dulce cantor de Israel tiene sus reacciones, ¿cierto? El hombre está bravo. Verso 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de este hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es él. Él se llama Nabal, esto es insensato, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y como todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi señor, sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y el mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca como príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa y por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Yo mire, si usted lee con detenimiento, es fascinante la argumentación de Abigail. Fascinante. Digno de uno de esos grandes estrados de los abogados y todo esto. O sea, ella elabora un argumento con tanta destreza que desarma completamente a David. Yo miraba la aparición de Abigail en la historia, y es la intervención misma de Dios en forma de mujer. Dios interviene y lo hace a través de la vida de esta mujer. Y esta mujer nos regala el segundo aspecto que quiero puntualizar en esta mañana frente a este fenómeno, estas reacciones. Y escúchame, si no tienes absoluto control de lo que vas a decir, calla. Calla. Si en un momento determinado no tienes control de lo que va a salir de tu boca, mejor refrena tus labios y calla.
calla, calla. Y aquí uno encuentra la sabiduría en la vida de esta mujer. Porque en un momento determinado ella no le dice nada al esposo. Ella prefiere callar. Luego, ahorita vamos a mirar el resto del texto. Luego regresa y se encuentra a su esposo ebrio y también decide callar. El asunto ahí no era de diálogo. Y yo creo que cuando uno está en medio de situaciones de esta naturaleza, hay momentos en que es mejor callar. Hay momentos en que es mejor decir, mira, después hablamos, dejemos esto así. No hablar o dejar de hacerlo es una virtud que poco cultivamos. Es que me va a oír. Es que no. Cuando tú estás anticipando tus diálogos con expresiones como esas, es mejor que te calles. Es que le voy a cantar sus verdades. Es que no tienes control de lo que vas a decir. Y repito, callar o dejar de hablar en un momento determinado es algo que deberíamos tratar de ejercitar con más frecuencia. Abigail no va a hablar con su esposo en ese momento. Y como les decía, incluso cuando regresó, tampoco habló con él. Miren el verso 36. Verso 36. Después de que se encontró con David, volvió. Dice, Abigail volvió a Nabal y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Otra vez, cayó. Y dice el verso 37, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Y desmayó el corazón de él y se quedó como una piedra. O sea, ¿para qué le voy a hablar? ¿Tú te imaginas si en medio de los efectos del licor, esta mujer le hubiera dicho lo que estuvo a punto de pasar con David? ¿Qué creen que hubiera pasado? Exacto. Una persona de estas envalentona y dice, eso es lo que quiere. Pues entonces, si él no vino, yo sí voy a buscarlo, que no sé qué. Y esto hubiese desatado una tragedia. Lo que quiero que observe es toda la sabiduría de Dios en el silencio de Abigail en el momento clave y hablar en el momento propicio. Busca a David para hablarle en el momento propicio. Calla cuando no debe hablar frente a Nabal y luego le expone a él en el momento en que ya le pasó toda su borrachera y todo lo demás. Yo pensaba, mientras escribía, que casi nunca me he arrepentido de lo que he callado. Pero son muchas las veces en las que he tenido que arrepentirme de lo que he dicho. Y esto está ligado a este principio. Casi nunca me he arrepentido de lo que he callado, pero muchas veces he tenido que hacerlo por lo que he dicho. Y escúchame esto. Poder callar en el momento oportuno es una señal de madurez. Es una señal de que el proceso de Dios está alcanzando sus frutos en ti. Cuando puedes callar en el momento oportuno. Pablo lo dice claramente allá en 1 Corintios 13, a la altura del verso 11, cuando dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Cuál es la característica del niño? Que primero, ¿qué?
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. O sea, cuando yo era niño, primero hablaba y luego pensaba. Primero hablaba y luego pensaba. Una de las principales características del niño, del que no ha alcanzado madurez, es eso. Primero hablas y luego dices, oye hermano, qué pena, yo no quería realmente decir eso. No. El que ha alcanzado madurez primero piensa, primero juzga y después habla. Esta es una de esas señales de que algo del proceso de Dios está alcanzando su fruto en nosotros. Uno, por ejemplo, devolviéndonos al verso 21, uno encuentra, antes de su encuentro con Abigail, David está rumiando su venganza. Ya tiene 400 tipos que ha contagiado con su ira. Y dice, ciertamente en vano he guardado todo lo que es de este tipo en el desierto, sin que nada ya le ha faltado, y todo lo que es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. O sea, yo ahí cuidándole las cosas, protegiéndolo en el desierto, cuidando su ganado y todo lo demás. Así haga Dios a los enemigos de David de una añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. O sea, David, escuche, no solo se llenó de ira, sino que ahora está alimentando su ira con lo que dice. Es como usted intentando apagar un incendio echándole gasolina, ¿no? Este hombre está ahí tratando todo lo que está a punto de explotar, está alimentándolo con el combustible de lo que declara. Mientras que Abigail silencia sus labios, David parece echar combustible al fuego de su ira, repitiendo su frustración y haciendo juramento de su deseo de venganza. Entonces, escucha. Hablamos entonces primero de que nuestro desafío está en controlar la respuesta. No en lo que otros digan, no en lo que otros hagan. El gran desafío nuestro es controlar la respuesta. En esa misma línea, si no tienes control de lo que vas a decir, cállate, no digas nada. Pero un tercer aspecto que quiero, y con esto quiero concluir, que tiene que ver con estas reacciones, es que esos momentos de ira, de rabia, de frustración, son momentos para acudir desesperadamente a la memoria. A la memoria. Ya voy a explicar un poquito esto. ¿Y por qué menciono desesperadamente? Porque si observa la reacción de Abigail, es una reacción ¿qué? Desesperada, rápida. Ella está ahí, alistemos esto y vayan ustedes adelante, yo no sé qué, y esto y lo otro, porque había que solucionar una situación. Había que frenar una erupción que estaba a punto de darse en unas horas. Y estos son momentos para acudir desesperadamente a la memoria. Ahora, la pregunta es, si yo debo acudir a la memoria en momentos como estos, ¿qué es lo que debo recordar? ¿Qué es exactamente lo que debo recordar? Porque por lo general, nota el ejercicio de David. ¿Qué está recordando David? Ah, no, es que este tipo, vea, yo cuidándolo y no sé qué, y todo, y este hombre nada, y mire lo que dijo. Está recordando el incidente, ¿cierto? ¿Qué es exactamente lo que debo recordar? Y bueno, muchas cosas, pero quiero fundamentalmente mencionar dos. La primera cosa que yo debo recordar es lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho. Y por eso les decía, y tómese el tiempo, vuélvalo a leer con calma. Es magistral el argumento de Abigail. Magistral. Mire el verso 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano.
Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. En una de las primeras apelaciones del argumento de Abigail, ella le recuerda a David algo que yo no creo, yo no sé si ella sabía lo que había pasado en la cueva, pero sin duda alguna sabía lo que el Señor declara en Deuteronomio sobre la venganza. La venganza es mía, dice el Señor. Entonces le recuerda lo que Dios ha dicho. Abigail se lo recuerda a David, y para él fue fácil asociar eso con lo que había hecho él mismo frente a David, con la instrucción que le había dado a sus hombres, perdón, frente a Saúl, con la instrucción que le dio a sus hombres cuando estaban ahí frente a Saúl. No tomes venganza por tu mano, porque mía es la venganza, ha dicho el Señor. Esta es una poderosa declaración que estaba en la ley de Dios, que todo israelita la conocía de memoria. En medio de momentos como estos, a veces el estridente grito de las circunstancias nos impide escuchar con claridad la voz de Dios. Y si algo necesito recordar en momentos como estos, es lo que Dios ha dicho. Es que me la va a pagar. No, a ti tu pago te lo da el Señor. No, pero es que eso es injusto. Dios es un Dios justo. O sea, comienza a recordar lo que Dios ha dicho. Sí, pero es que entonces me la va a montar. Sí, pero Dios es tu protector. O sea, comienza a recordar lo que Dios ha dicho. Pero la segunda cosa que debes desesperadamente recordar es lo que tú eres. Es lo que nosotros somos. Y otra vez, esta es la cereza en el pastel del brillante argumento de Abigail. Mire el verso 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y para atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor, y nota, lo dices en forma poética, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová, tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma en una onda. Acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo ni pena, ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Ya le decía, vamos a decir esto en términos más de nosotros. Mira, David, tú eres el rey de Israel. Dios te ha escogido. Ya todos lo sabemos. Va a llegar el momento más tarde o más temprano en que tú te sentarás en el trono de Israel. ¿Te imaginas que cuando estés ahí y de pronto te levantes y te llenes de remordimiento porque en un ataque de ira acabaste por allá con la vida de un hombre y de toda su familia y una cantidad de criados que no tenían nada que ver? Líbrate de eso, porque es que tú eres el rey y Dios se encarga de los enemigos del rey. Yo creo que David decía, oiga, pues sí, el rey de Israel va persiguiendo a un tipo. O sea, pero lo que quiero que observe es cómo esta mujer le recuerda a David quién es él. ¿Quién es él? Que a un funcionario que estás consultando se le olvide quién es y levante la voz y te grite y te insulte, a él se le olvidó quién era. A ti no se te puede olvidar quién eres tú.
que el tipo que te atravesó el carro, no sé qué, y sacó la cabeza y te gritó y todo lo demás, y era por ahí un doctor, qué sé yo, a él se le olvidó en ese momento quién era. A ti no se te puede olvidar quién eres tú. A mí no se me puede olvidar quién soy. Esta mujer le recuerda cuál es su lugar, cuál es su posición y cuál es su asignación. Lo que Abigail está diciendo a David: mira, lo que estás a punto de hacer no compagina con lo que tú eres. No va de la mano de lo que tú eres. Y escuche esto. Abigail parece decirle: tú has sido David frente a Saúl, no seas Saúl frente a Nabal. ¿Sí es? Otra vez. El que no lo descifre, pues llame al número ahí por WhatsApp para que. Tú has sido David frente a Saúl, no seas Saúl frente a Nabal. Que tú no eres Saúl. Es brillante, realmente es fascinante. La insensatez de una persona o la satisfacción de una venganza personal no puede interponerse frente a lo que Dios se ha propuesto hacer con cada uno de nosotros. Ahora David es consciente, otra vez, la mujer se lo dice, yo se lo estoy diciendo en esta mañana. Ahora David es consciente que podía satisfacer su impulso de venganza, saciar su sed o dar media vuelta, perdonar y olvidar el agravio. Lo primero hubiera traído satisfacción a su corazón. Lo segundo traería satisfacción al corazón de Dios. Porque a veces cuando uno se descarga y me escuchó y le dije cuántos son 5, uno como que en el fondo se siente, ay, eso da una satisfacción temporal, pero no estoy seguro que complazca el corazón de Dios. Y tú y yo existimos para complacer el corazón de Dios, no para satisfacer nuestros propios impulsos. Lo lindo de la historia es que estos hombres enfundaron sus espadas, dieron media vuelta y regresaron. Escúchame, en los procesos de Dios, las grandes satisfacciones no tienen que ver con los triunfos personales, sino con los avances transformadores de lo que Dios está haciendo. Incluso David no tiene problema en reconocerlo. Mira el verso 32. David dijo a Abigail: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. O sea, tú has sido una enviada de Dios. Bendito sea tu razonamiento, bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová, el Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no hubiera quedado con vida, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y bueno, esta es una linda reflexión también, y abro un paréntesis aquí. Esta es un lindo desafío para las mujeres, porque a veces los varones que somos más proclives a este tipo de reacciones, podemos tener a nuestro lado una mujer sabia que aplaque, o una mujer incendiaria que le eche gasolina. Tú decides también qué rótulo pones sobre ti
Cierro el paréntesis. Ahora, escucha esto. Nunca lamentarás perdonar a alguien que no lo merecía, pero puedes pasarte toda la vida lamentando una reacción airada frente a alguien que sí lo merecía. Repito. Ah, es que ella merecía. No. Ah, pero si la perdonas, te aseguro, nunca lo vas a lamentar. Nunca lo vas a lamentar. Pero que te desbordes en tu reacción, probablemente esa reacción frente a alguien que sí lo merecía, es que se lo merecía, probablemente esa reacción la vas a lamentar toda tu vida. Y mira, esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Dios apartó su justa ira de nosotros para manifestar todo su amor en Cristo Jesús, reconciliándonos con Él. La figura de Abigail. O sea que Abigail ahí en ese pasaje es tipo de la gracia de Dios. David aprendió una lección que hoy Dios nos recuerda. Yo no tengo que pelear batallas como estas, porque de eso se encarga el Señor. Si hay que tomar venganza, esa es una atribución que solo le pertenece a Él. Pero quiero que oremos y quiero puntualizar que en el proceso de Dios es la intención de Dios de trabajar con nuestro carácter. Porque el carácter se expresa a través de reacciones como estas. Y de pronto no sé, espero que no sea, que no pase contigo. Pero muchas de estas cosas, después de oírlas, muchos de nosotros decimos, sí, eso suena bonito, pero es que en la realidad es muy difícil, eso no es así. Escúchame esto. Si la verdad de Dios no puede transformar la realidad que vivo, entonces estoy creyendo en un Dios distinto al que revela la Escritura. Porque si de pronto tú estás pensando hoy aquí o allá en casa, sí, pastor, eso suena espectacular, pero es que a mí me toca en estos ambientes y es que yo soy así, a mí me criaron así, yo no sé qué. Eso suena bonito, pero vuelvo y te repito. Si la verdad de Dios no puede transformar la realidad que vives, no estás creyendo en el Dios que revela la Escritura, estás creyendo en otro. El gran reto de justificar. Escúchame esto. Recuerda lo que te dije al principio. Yo siempre digo, es que yo soy carnal, yo soy humano, entiéndame. Sí, somos carnales. O mejor, tenemos una naturaleza carnal. Somos humanos. Pero escucha, pero también nos ha sido dada vida eterna. También hemos sido hechos participantes de la naturaleza de Dios. O sea, ¿cuál es el gran desafío? Deja de justificar tus acciones desde tu naturaleza carnal y comienza a justificarlas desde tu posición en Cristo. Uy, hermano, ¿y usted por qué se quedó callado? No, yo de usted, mejor dicho. Si quiere, vamos, yo lo acompaño. ¿Sabe por qué me quedé callado? Pues yo soy un hijo de Dios. Sí, pero es que mira todo lo que le dijo. Sí. Yo no puedo evitar que esa persona hable así. Pero yo quiero seguir hablando como lo que yo soy, un hijo de Dios. Estos son conflictos diarios. Uno suele decir, es que hoy realmente se me agotó la paciencia. Y eso es cierto. Nuestra paciencia se agota. Pero recuerda lo que yo te he insistido. Tu paciencia no sirve para nada. No sirve para nada.
Por eso yo necesito que mi paciencia sea quitada para que yo pueda vivir la paciencia de Cristo. El gran desafío es afirmarnos en la paciencia de Cristo. Y sí, tu paciencia se agota, pero la de Él es inagotable. Por eso cuando me expongo a su misericordia, soy abrazado por su paciencia. Su misericordia, ¿qué pasa con la misericordia de Dios? Se renueva cada mañana. O sea, cuando tú te expones a su misericordia, eres abrazado por su paciencia. Y esa se renueva todos los días. Por eso te digo, la tuya y la mía se agotan. De pronto ya a usted se le agotó la paciencia de estar escuchándome. Ya voy a terminar. Pero la de Él no. Por eso digo, mi paciencia, la paciencia de ángel no sirve en procesos como estos. Es la paciencia de Cristo. A veces nos encontramos en medio de situaciones donde no hay nada que nosotros podamos hacer. En momentos así, pues no hagas nada. Espera. Espera en el Señor. Y escúchame esto. Con esto termino. Probablemente tú enfrentes situaciones que no van a cambiar. Pero ¿sabes una cosa? En la prioridad de Dios, cambiar las circunstancias no encabeza la lista. En la prioridad de Dios, cambiar tu carácter, sí. Puede que mi postura no cambió la circunstancia. Vea, yo me quedé callado y esa persona nunca se cayó. Siguió diciendo, siguió murmurando y siguió regando. Bueno. La circunstancia no cambió. Pero yo sí. Yo sí. Y en últimas, eso es lo importante. Que su proceso se perfeccione en mí. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Hace 8 días veíamos la actitud de David, decíamos, wow, impresionante, el dominio propio, las convicciones de este hombre. Pero hoy al apreciar a Abigail, tenemos que reconocer cuánta sabiduría divina a través del ejemplo de esta mujer. Señor, ayúdanos. Ya basta. Ya basta de seguir justificándonos como si lo que gobernara nuestra vida fuera la naturaleza carnal. Todo el tiempo con nuestras expresiones hacemos ver que somos gobernados por una naturaleza carnal. Es que yo soy humano, es que yo soy hombre, es que yo no sé qué, es que yo soy santanderiano, es que yo soy de no sé dónde. No. Es mucho más poderoso y determinante mi origen, mi crianza o lo que Dios ha hecho en mí. Yo hoy me afirmo en lo que Dios por su gracia ha hecho en mí para transformarme, para cambiarme, para establecerme en el carácter de Cristo. Hoy, Señor, estamos aquí renunciando a todos esos impulsos agresivos, toda esa sed de venganza que a veces surge en medio de situaciones cotidianas. Y queremos abrazar el carácter de Cristo. Ayúdanos a callar cuando no tenemos control de lo que hemos de decir, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a entender que no es nuestra responsabilidad lo que otros días no hagan, pero sí la manera como respondamos. Ayúdanos a tener memoria todo el tiempo de lo que tú has dicho, Señor, y que nunca se nos olvide quiénes somos. Que podamos responder
hablar o callar como lo que somos, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy, Señor, ponemos en el altar de Dios todo ese impulso desenfrenado que a veces, como un volcán, de manera incontrolable deja salir todo lo que hay por dentro. Queremos mantenernos llenos de la gracia de Dios, del favor de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, para que nuestras explosiones no sean de ira y de deseo de venganza, sino explosiones que manifiesten con toda claridad la grandeza del amor de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación. En Cristo Jesús. Amén.